Durante años, mi familia ignoró mi éxito, planeando robar mi dinero para mi hermana adorada. Así que le di a mi ignorado hermano una casa gratis en su graduación. La reacción de mi padre: ese dinero era para sus préstamos. Mi familia se burló de mi pequeño pasatiempo con los hilos durante una década, invirtiendo hasta el último céntimo en la carrera de derecho de mi hermana. En la cena de graduación de mi hermano, le di una casa totalmente pagada y la verdad de su plan secreto para robar mi dinero finalmente salió a la luz. Aquí es donde realmente comienza la historia, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de suscribirte para verlo hasta el final. Siempre tenemos curiosidad, ¿desde qué parte del mundo nos estáis viendo hoy? Hacednoslo saber en los comentarios. La fiebre se había instalado profundamente en mis huesos, un frío pesado y doloroso que no tenía nada que ver con el aire invernal del exterior. Estaba en el tercer día de una gripe virulenta, envuelta en todas las mantas que poseía, cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla se iluminó con una foto de mi madre, Margaret. Gemí, dejándolo sonar 2 veces antes de ceder. Mi voz era un graznido seco. Hola, Elina. Suenas terrible. ¿Todavía estás enferma? Su voz era alegre, un agudo contraste con el sordo latido detrás de mis ojos. Hola, mamá. Sí, es una de las malas. Solo descansando. Oh, qué lástima. Escucha, no te entretengo. Sé que estás ocupada con tu pequeño pasatiempo. Hice una mueca. Mi negocio, mamá. Se llama negocio. Cierte. Bueno, solo llamaba porque el pago final de la matrícula de tu hermana vence el día 1 y tu padre y yo, bueno, andamos un poco cortos. Ya sabes cómo es con los impuestos sobre la propiedad y esa nueva tasación. Me incorporé sobre los codos, la habitación girando ligeramente. ¿Cortos? ¿Cortos por cuánto? Oh, no es nada en realidad, dijo con el tono despreocupado que siempre usaba cuando estaba a punto de pedir lo imposible. Solo el último plazo. 15.000. Me atraganté con mi propia respiración. ¿15.000? Mamá, eso no es, un poco cortos. Eso es un coche. Ahora, Elina, no seas dramática, espetó, la alegría desaparecida. Este es el futuro de tu hermana. Esto es derecho en Harvard, no un club de tejido en línea. Todos hemos tenido que hacer sacrificios. Tu padre y yo hemos rehipotecado la casa. Lo menos que podrías hacer es contribuir. Sé que tu tiendita en línea no gana mucho, pero seguramente puedes apartar algo para tu familia. Ahí estaba, el desprecio. La tiendita que había comenzado desde mi garaje hacía 10 años. El pasatiempo que ahora empleaba a 12 personas, ocupaba un almacén de 2.000 metros cuadrados y enviaba a 40 países diferentes. La tiendita que mi familia trataba como un puesto de limonada de una niña. Durante una década, había escuchado esto. Me había sentado en cenas de acción de gracias y escuchado a mi padre, Richard, brindar por nuestra futura águila legal, Sofía, mientras a mí me preguntaban si todavía vendía hilos en Internet. Había visto a mis padres agotar su jubilación, vender las joyas de mi abuela y apalancar sus vidas enteras por mi hermana Sofía, quien había absorbido sus elogios y su dinero con la plácida sensación de merecimiento de un dios dorado. Y yo era Alina, la tranquila, la creativa, la que nunca había pedido nada. Pagué mi propia matrícula en la Universidad Estatal sirviendo mesas. Construí mi negocio con mis propios ahorros y mi propio sudor. Trabajaba 80 horas a la semana mientras ellos volaban a Boston para llevar a Sofía a cenas que sabía que no podían permitirse. Mamá, dije, mi voz temblando con una mezcla de fiebre y una repentina rabia glacial. No puedo simplemente. No tengo $15.000 por ahí. Esto era una mentira. Por supuesto, tenía eso en una cuenta corriente que usaba para gastos menores, pero era una cuestión de principios. Bueno, no sé qué decirte, Elina, suspiró mi madre. Un sonido pesado y decepcionado diseñado para romperme el corazón. Había funcionado durante 34 años. Tu padre está muy estresado. Me preocupa su salud. Este último empujón llevará a Sofía a la meta, y entonces ella podrá cuidar de todos nosotros. Es una inversión familiar. Una inversión familiar. Así lo llamaban.
Pero yo no era familia. Era el fondo auxiliar. Lo siento, mamá. No puedo. Tengo que pagar la nómina, susurré. La línea quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era afilada como el hielo astillado. Ya veo. Ya veo cómo es. Bueno, espero que te mejores, Alina. Algunos de nosotros estamos tratando de construir un legado. Luego colgó. Tiré el teléfono sobre las mantas y me dejé caer contra las almohadas, mi cuerpo temblando. Pero no era la fiebre lo que me hacía sentir frío. Era la constatación de que para mi familia, yo no era una hija. Solo era una línea de crédito que aún no habían logrado desbloquear. El silencio en la habitación después de la llamada era más pesado que mi enfermedad. El clic de mi madre al colgar resonó en mis oídos. Era el sonido de una puerta cerrándose de golpe, un rechazo final y definitivo. Mi no era solo una negativa de dinero. Era una traición a la narrativa familiar. Sofía era la estrella y yo era, en el mejor de los casos, un miembro secundario del elenco. Hoy, me había negado a decir mis líneas. Mi cuerpo dolía, pero mi mente de repente estaba dolorosamente aguda. La niebla de la gripe fue reemplazada por un tipo diferente de niebla, la turbia e inquietante comprensión de que la llamada de mi madre no había sido un acto de desesperación. Fue un acto de expectativa. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto esta vez, de Sofía. Mamá dice que te estás resistiendo. No seas egoísta, Alina. Mi futuro es el futuro de la familia. Todos contamos contigo para que hagas lo correcto. Resistiéndome. ¿Egoísta? Las palabras eran tan arrogantes, tan carentes de autoconciencia que casi me reí. Sofía, que no había trabajado un solo día en su vida que no fuera una prestigiosa pasantía no remunerada. Sofía, a quien nuestro padre todavía le pagaba las facturas de la tarjeta de crédito, me estaba llamando egoísta. Recordé una cena de hacía unos meses, justo antes de enfermarme. Mi padre, Richard, un hombre que solo me había hablado de mi negocio con una especie de condescendencia divertida, de repente se había interesado. Entonces, Alina, había dicho, agitando el vino en su copa. Esta cosa tuya del comercio electrónico, está yendo bien, he oído. Me sorprendió. Sí, papá. Estamos expandiendo nuestra red de proveedores a Perú. ¿A Perú? Y legalmente, ¿cómo está estructurado todo eso? Eres solo una. ¿Qué? ¿Una empresa unipersonal? Realmente deberías tener alguna protección de responsabilidad, ya sabes. Se tocó la sien. Como tu padre y como asesor financiero, me preocupo por ti. Estás jugando en un estanque grande ahora, cariño. Es fácil que te supere la situación. En ese momento, había sentido un pequeño y patético destello de esperanza. Finalmente me estaba viendo. Se preocupaba por mí. Oh, no soy una empresa unipersonal, papá, había dicho alegremente. Me constituí como sociedad hace años. Soy una corporación S. Su sonrisa se tensó, solo por un segundo. ¿Una corporación S? Bueno, bien por ti. Pero eres la única dueña, ¿verdad? Eres solo tú. Más o menos, había mentido. Fue una pequeña mentira instintiva. Del tipo que dices cuando no estás segura de por qué te preguntan. Ahora, postrada en mi cama de enferma, esa conversación se sentía diferente. No era interés. Era reconocimiento. No estaba actuando como un padre. Estaba actuando como un asesor financiero, sondeando en busca de debilidades, de activos que pudiera apalancar. Estaba evaluando mi valor para la inversión familiar. Sentí una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con la gripe. No solo estaban pidiendo una limosna. Estaban planeando. Estaban planeando sobre mi éxito. Un éxito que simultáneamente habían ridiculizado y codiciado. Mis ojos se desviaron hacia una foto enmarcada en mi tocador. Era de hace 10 años, el día que firmé el contrato de arrendamiento de mi primer almacén de 50 metros cuadrados. Tenía 24 años, radiante, sosteniendo un juego de llaves. Le había enviado la foto a mi familia. Mi madre había respondido,
qué bien, cariño. Sofía acaba de sacar un sobresaliente en su primer semestre. Había construido mi empresa a su sombra. Mientras ellos celebraban cada sobresaliente de Sofía, yo aprendía sobre SEO, aranceles de importación y logística. Mientras ellos se angustiaban por sus solicitudes para la Facultad de Derecho, yo negociaba con transportistas y contrataba a mi primer empleado. Lo había hecho todo sola, en silencio, diligentemente, mientras ellos me ignoraban por completo. Todos pensaban que solo estaba jugando con lana. Pero habían olvidado una cosa crucial. Habían olvidado quién era yo. Pensaban que yo era la hija dócil y creativa. Habían olvidado que no se puede construir un negocio multimillonario desde cero siendo blanda. No se puede gestionar una cadena de suministro global siendo una persona fácil de dominar. No se puede manejar personal y un presupuesto complejo siendo estúpida. Había estado en silencio, sí, pero no había estado dormida. Había estado observando. Cogí mi teléfono, mis dedos temblando ligeramente. Ignoré el texto de Sofía. En su lugar, busqué un número diferente, el de mi verdadera asesora financiera, una mujer llamada Julia a quien había contratado hacía 5 años y de quien mi padre no sabía nada. Escribí un mensaje. Julia, tengo un mal presentimiento. ¿Puedes, por favor, de manera muy discreta, hacer una investigación profunda sobre la situación financiera de mis padres? Necesito saber exactamente de qué tipo de deuda estamos hablando. Lo envié. Luego abrí otro mensaje. Este para mi hermano Ben. Hola, Ben. Solo para saber cómo estás. ¿Estás emocionado por tu cena de graduación la próxima semana? Ben. El otro ignorado. Se graduaba con su licenciatura, un hecho casi completamente eclipsado por la inminente graduación de la Facultad de Derecho de Sofía. Respondió casi al instante, hola, L. Sí, supongo. Mamá solo habla de la pasantía de Sofía. Pero gracias por preguntar. ¿Te sientes mejor? Una pequeña y genuina sonrisa tocó mis labios. Ben. Al menos estaba Ben. La rabia se estaba asentando en algo más frío, más duro, algo con un propósito. Mi familia pensaba que yo era su fondo de emergencia. Estaban a punto de descubrir que yo era una fortaleza, y ellos estaban fuera. El pequeño negocio secundario nació de un lugar de desafío silencioso. Después de graduarme de la Universidad Estatal, un logro recibido con un educado, qué bien, cariño, de mi madre, me encontré de nuevo en mi dormitorio de la infancia. Sofía, a pesar de ser 7 años menor, ya tenía la habitación más grande, la que tenía mejor vista, porque necesitaba la luz para estudiar. Yo trabajaba en un empleo sin futuro en una oficina de seguros local. Ahorrando cada céntimo. Mi familia lo veía como un fracaso temporal. Es solo hasta que encuentres algo de verdad, decía mi padre, dándome palmaditas en el hombro. Pero yo no estaba buscando un trabajo de verdad. Estaba construyendo mis fondos de guerra. Mi pasión eran los textiles artesanales, lanas raras, sedas teñidas a mano, herramientas de tejido tradicionales. Me encantaba la historia, el tacto, el arte. Comencé un pequeño blog reseñando diferentes fibras. Luego empecé a vender pequeños kits en Etsy. El trabajo en la aseguradora pagó el primer envío de 50 kilos de lana merino de Nueva Zelanda. Lo guardé en cajas debajo de mi cama. El año que cumplí 25, me mudé. Mi madre, Margaret, estaba horrorizada. «¿Pero podrías estar ahorrando tanto dinero viviendo aquí?», había exclamado. «Necesito el espacio, mamá», le había dicho, señalando las cajas que llenaban el garaje. «Para tu pasatiempo», se había burlado. «Elina, no eres una niña. Es hora de dejar estas cosas de juego. Tu padre y yo estamos tratando de meter a Sofía en ese programa de verano avanzado. Necesitamos ser serios». Esa era la palabra, serios. Sofía, con sus clubes de debate y sociedades pre-derecho, era seria. Yo, con mis crecientes hojas de cálculo, mis licencias de importación y mi floreciente lista de clientes, era un juego. Mi padre, Richard, era más silencioso, pero en muchos sentidos, más dañino. Era un asesor financiero, un hombre que construyó su identidad en ser prudente y sabio. Cuando le presenté mis declaraciones de impuestos del primer año,
que mostraban una ganancia modesta pero real de $30.000, había mirado el papel y suspirado. Elina, esto está bien. Es un buen dinero para divertirse, pero no es una carrera. No tienes beneficios, ni plan de jubilación. El mercado es volátil, un negocio como este. Es un capricho. Un mal envío y estás acabada. Me devolvió el papel. Estoy preparando una cartera para Sofía, algo sólido. Estamos invirtiendo en su futuro ahora. Esa es una inversión segura. Nunca le volví a mostrar mis declaraciones de impuestos. Al año siguiente, superé las 6 cifras. Dejé el trabajo en la aseguradora. Contraté a mi primer empleado. Firmé el contrato de arrendamiento de ese primer pequeño almacén. Le envié una foto a la familia. Esa fue la noche en que mi madre llamó para celebrar el sobresaliente de Sofía. «¿No es maravilloso?», exclamó Margaret, su voz burbujeante. «Un promedio de notas perfecto. En esa escuela, tu padre y yo estamos. Estamos rebosantes de orgullo. La llevaremos a Boston el fin de semana para celebrar». «Eso es genial, mamá. ¿Viste la foto que envié del nuevo almacén?» Oh, sí, cariño. Parece grande. Ten cuidado con esos contratos de arrendamiento. Pueden ser complicados. De todos modos, tengo que irme. Sofía necesita un traje nuevo para su cena de premios. La traición no fue un único evento. Fue una década de 1000 pequeños cortes. Fue cada «qué bien, cariño». Fue cada conversación inmediatamente redirigida a Sofía. Fue la invalidación completa y absoluta del trabajo de mi vida. Margaret, una agente inmobiliaria a tiempo parcial, estaba obsesionada con la apariencia de éxito. Una hija en derecho en Harvard era un símbolo de estatus que podía presumir en las reuniones de su club de jardinería. Una hija vendiendo hilos en línea era una excentricidad, casi una vergüenza. Richard era el facilitador. Él controlaba el dinero y lo canalizaba todo en una dirección. Veía a Sofía como una extensión de su propia perspicacia financiera, una acción de primera categoría que garantizaba dividendos. Veía mi negocio como una acción de a centavo de alto riesgo y baja recompensa. Y lo descartaba no porque no tuviera éxito, sino porque él no lo había elegido. Estaba fuera de su control. Sofía, por su parte, simplemente les creía. Ella era la elegida. Era inteligente, hermosa y destinada a la grandeza. Genuinamente creía que era superior a mí en todos los sentidos. Trataba mi negocio con una especie de desdén compasivo. «Es tan lindo», había dicho una vez, visitando mi almacén. «Que tengas todas estas cajitas para jugar». Yo estaba de pie frente a un palé de mercancías que valía más que toda su matrícula anual. Solo sonreí y dije, me mantiene ocupada. La gripe finalmente cedió un jueves. Me desperté sintiéndome débil pero con la cabeza despejada. Mi teléfono estaba vibrando. Era Julia, mi asesora. «¿Estás sentada, Alina?», preguntó. «Estoy en la cama». ¿Qué encontraste? «Es malo», dijo secamente. «Peor de lo que pensabas. Rehipotecaron la casa hace 2 años. La segunda hipoteca, la tasa de interés es criminal. También tienen 3 préstamos privados de alto interés, todos solicitados en los últimos 18 meses. Y Alina, Sofía fue cofirmante». ¿Qué? «Ella es responsable. Todo está ligado a su potencial de ingresos futuros. Tus padres la usaron como aval y ella se lo permitió. La deuda total, sin incluir la hipoteca principal, es de poco más de $450.000. El pago final de la matrícula que te pidieron. No era para la matrícula. Eso ya está pagado. Es para pagar la deuda de los otros préstamos. Están en una espiral, Elina. Están desvistiendo a un santo para vestir a otro». Cerré los ojos. No solo andaban cortos. Habían estado mintiendo. «Y Elina», dijo Julia, con voz más suave. «Miré el registro de asesoría de tu padre. Fue sancionado por la Junta hace 5 años por hacer recomendaciones inadecuadas a clientes de edad avanzada. No solo es un mal padre, es un mal asesor». La sangre se me heló. Esto no era solo favoritismo familiar.
Esto era un patrón. Mi padre, el prudente, era un hombre desesperado. Y los hombres desesperados, yo sabía, hacían cosas desesperadas. La cena de graduación de Ben era en 3 días. La conversación que mi padre quería tener ya no era una pregunta. Era una inevitabilidad. No solo planeaban pedirme ayuda. Planeaban conseguirla de una forma u otra. El punto de inflexión ya no era una decisión. Era una necesidad. Ya no solo estaba protegiendo mi negocio. Me estaba protegiendo a mí misma de un depredador. Y resultó que era mi padre. La enfermedad había pasado, dejando tras de sí una claridad fría y dura. El dolor que había definido mi relación con mi familia durante 2 décadas se había ido, consumido por la fiebre y los hechos. En su lugar había una ira glacial y calculadora. No era una hija que habían ignorado. Era un recurso que habían calculado mal. La revelación de Julia sobre la sanción a mi padre lo confirmó. No solo estaba orgulloso de Sofía. La estaba usando como tapadera para sus propios fracasos financieros. Probablemente había estado desangrando a sus propios clientes con malos consejos. Y ahora que ese pozo se estaba secando, se había vuelto hacia su propia familia. Lo había apostado todo por Sofía, no como una inversión, sino como una jugada, una apuesta de alto riesgo para salvar su propio pellejo. Y cuando las ganancias futuras de ella no se materializaban lo suficientemente rápido, había vuelto su mirada hacia mí. Sus preguntas inquisitivas en la cena, su consejo de mantener mi negocio simple. Todo era un intento de mantenerme pequeña, de mantener mis activos líquidos y comprensibles para que él finalmente pudiera aconsejarme, que los moviera a un fondo que él controlara. Pensaba que yo era una propietaria única. Pensaba que yo era su hija ingenua y creativa que no entendía el mundo real de las finanzas. No tenía ni idea. La trampa ingeniosa, por así decirlo, no era algo que yo le hubiera tendido. Era algo que había construido para mí misma hacía años para proteger el trabajo de mi vida de lo desconocido. Siguiendo el consejo de Julia, no de mi padre, había estructurado mi empresa con precisión quirúrgica. Elena's Artesans LLC no era solo una corporación S. Era una corporación S cuyas acciones mayoritarias, el 75% de toda la empresa, estaban en manos del EMR Legacy Trust, un fideicomiso irrevocable. Yo era la fideicomisaria y la principal beneficiaria. Pero no podía, aunque quisiera, simplemente disolverlo o entregar sus activos. Era una fortaleza diseñada para proteger a la empresa de acreedores, demandas y, como resultó, de familiares codiciosos. Mi padre no podía absorber mi empresa. No podía gestionar sus beneficios. No podía tocar ni un solo hilo de lana peruana. El 25% restante de las acciones estaba en mi cartera personal junto con mis otras inversiones, una cartera que mi padre nunca había visto. La llamada que había estado temiendo finalmente llegó esa tarde. Era mi padre. Su voz era todo miel y preocupación. Elina, cariño, escuché que estabas mal. Espero que te sientas mejor. Mucho mejor, papá. Gracias por preguntar. Maravilloso. Maravilloso. Escucha, tu madre y yo estábamos pensando. La graduación de Ben es el sábado, y todos estamos muy orgullosos. Pero me encantaría tener una pequeña charla contigo antes de eso, solo nosotros, para discutir el futuro. El futuro. La inversión familiar. Los préstamos de Sofía. Todo era un guión. El futuro, pregunté, manteniendo mi voz ligera. ¿Qué pasa con él? Bueno, solo finanzas familiares. Ya sabes, te ha ido tan bien con tu negocio y Sofía está a punto de graduarse. Es hora de que todos estemos en la misma página como familia. Consolidar nuestras fortalezas. Tengo una idea para un nuevo fondo familiar que creo que podría ser muy beneficioso para todos nosotros. Tú, yo, tu hermana, incluso Ben. Un fondo familiar gestionado por él. Sentí un escalofrío. Iba a proponerme que liquidara mi pasatiempo y vertiera el efectivo en su nueva y desesperada empresa, que por supuesto se usaría para pagar las deudas de Sofía. Papá, eso suena interesante. Pero estoy hasta arriba esta semana, poniéndome al día después de estar enferma. Esta era mi nueva estrategia.
No más mentiras pequeñas, solo verdades inconvenientes. Mi gerente de logística está de vacaciones y estoy manejando los nuevos aranceles de importación yo misma. Un compás de silencio. Aranceles. Bueno, seguramente puedes sacar una hora para tu padre. Esto es importante, Elina. Se trata de tu hermana. Todo se trata de Sofía, dije, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No estaban enojadas. Solo estaban cansadas. Suspiró, el sonido de un hombre paciente lidiando con una niña difícil. Eso no es justo, Elina. Somos una familia. Nos apoyamos mutuamente. Tu hermana ha trabajado muy duro. Ahora es nuestro turno de apoyarla y, a su vez, ella nos apoyará a nosotros. Así es como funciona. Te enviaré un mensaje de texto. Encontraremos un momento. Colgó sin esperar una respuesta. La arrogancia era impresionante. Todavía creía que tenía el control. Colgué e inmediatamente llamé a mi agente inmobiliario personal, David. Hola, soy Elina. Necesito hacer algo. Necesito comprar una propiedad, todo en efectivo, y necesito hacerlo para el viernes. Elina, eso es agresivo. ¿Dónde? Es para mi hermano Ben. Acaba de conseguir un trabajo en esa nueva incubadora tecnológica en el centro. Necesito un apartamento de una habitación o un estudio, algo a poca distancia. Y necesito la escritura a su nombre, solo a su nombre, en mi mano para el sábado por la mañana. David, que había visto crecer mis cuentas de 5 a 8 cifras, no cuestionó mis motivos. Simplemente dijo, tengo 3 propiedades que encajan. Te las enviaré en 10 minutos. Podemos transferir el dinero hoy y tener las llaves para mañana. Perfecto, dije. Y David, mi nombre no debe aparecer en ninguno de los documentos públicos, solo el suyo. Esto es un regalo. Colgué y miré la lista de propiedades. Elegí un hermoso y moderno apartamento con ventanas de suelo a techo. Transferí $515,000 de mi cuenta de inversión personal. El 25% que mi padre no sabía que existía. La investigación había terminado. El plan de mi padre estaba claro. La complicidad de mi madre estaba clara. El derecho de Sofía estaba claro. Pero mi plan apenas comenzaba. Querían hablar de una inversión familiar. Bien, lo haríamos. Pero lo haríamos en mis términos, en el momento que yo eligiera, la cena de graduación de Ben. Habían planeado usar la cena como preludio a mi absorción financiera. En cambio, yo la usaría como escenario para mi liberación. Se habían olvidado de Ben. Se habían olvidado de mí. Estaban a punto de recibir un recordatorio muy caro. Mi padre, fiel a su palabra, fue implacable. Me envió un mensaje de texto, buenos días, Elina. ¿Tienes tiempo para esa charla hoy? Me llamó a la hora del almuerzo. Solo para saber cómo estás, cariño. Fijemos una hora. Era como un perro con un hueso, un vendedor que ha olido una comisión. Su desesperación emanaba de él en oleadas, apenas velada por su tono paternal de solo me preocupo por ti. Sabía que no podía darle largas hasta la cena. Estaba demasiado agitado. Me acorralaría o, peor aún, montaría una escena. Necesitaba controlar la narrativa, y eso significaba reunirme con él, pero en mis términos. Necesitaba hacer añicos su confianza lo suficiente como para desestabilizarlo antes del evento principal. Finalmente acepté reunirme con él en su oficina el viernes por la tarde, el día antes de la cena de graduación. «¿Puedo darte 30 minutos, papá?», le dije por teléfono. «Tengo que estar en el almacén a las 4 para firmar la entrega de un flete». «Maravilloso». «¿Ves? Esa es mi chica», dijo, aliviado. Entré en su oficina, un espacio que siempre me había resultado intimidante. Todo era madera oscura, libros encuadernados en cuero que nunca había leído y fotos enmarcadas de Sofía. Sofía en su campeonato de debate. Sofía con su uniforme de la escuela preparatoria. Sofía el día de su aceptación en Harvard. Había una pequeña y polvorienta foto de Ben y yo en un campo de calabazas. Alrededor de 1999. «Elina, te ves maravillosa».
Mucho mejor, dijo, cerrando la puerta. Se sentó detrás de su gran escritorio, juntando las yemas de sus dedos. La imagen de un sabio gurú financiero. Me siento mejor, gracias. No me senté. Me quedé de pie, con el bolso al hombro, dando la clara impresión de que estaba lista para irme. Bien. Bien. Entonces, este fondo familiar que mencioné, se lanzó a su discurso. Estaba lleno de palabras de moda, sinergia, apalancamiento de activos, riqueza multigeneracional, asegurar el legado familiar. Era un discurso practicado y pulido, el mismo que probablemente les había dado a aquellos clientes ancianos a los que había estafado. El plan era exactamente como había sospechado. Propuso que invirtiera los beneficios excedentes de mi empresa en este nuevo fondo, que él gestionaría por una tarifa familiar muy pequeña, por supuesto, añadió con un guiño. Este fondo luego asignaría estratégicamente capital a necesidades familiares urgentes. ¿Qué necesidades, papá?, pregunté, mi voz plana. Bueno, naturalmente, nuestra primera prioridad es eliminar las deudas asociadas a la educación de Sofía. Es una carga pesada, Alina, y tú has sido tan afortunada con tu... Bueno, con tu negocio. Es justo que ayudes a llevar esa carga. Somos una familia, después de todo. Tu éxito es nuestro éxito. Ahí estaba. Mi éxito es nuestro éxito. Entonces, ¿quieres que te dé mis beneficios para que puedas pagar los préstamos de Sofía?, aclaré. Hizo una mueca ante la franqueza. No es. Es una inversión, Elina. Una inversión en tu hermana. Cuando sea socia de pleno derecho, ganará 7 cifras. El rendimiento será astronómico para todos nosotros. Ya veo. Dejé que el silencio flotara en el aire. Él sonreía, esperando que yo aceptara ser la hija buena y dócil. Es una idea interesante, papá, dije, acercándome a su escritorio. Pero hay un problema. Su sonrisa vaciló. ¿Un problema? Mi negocio no es una empresa unipersonal como pensabas. Observé sus ojos. Es una corporación ese. ¿Y mi negocio? No es realmente mío para invertir. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que es tuyo. No, en realidad no, dije, casi conversacionalmente. El 75% de las acciones de mi empresa han estado en el fideicomiso del legado MR durante los últimos 5 años. Yo soy la fideicomisaria, pero no puedo simplemente liquidar los activos y dártelos. La carta del fideicomiso es muy específica. Es para asegurar la salud y el crecimiento a largo plazo de la empresa. Pagar préstamos personales de un miembro de la familia. Eso no está en la lista. Me miró fijamente. La máscara del padre sabio se había desvanecido. En sus ojos, vi al hombre que había sido sancionado por la junta, al jugador. ¿Un fideicomiso?, tartamudeó. Tú creaste un fideicomiso irrevocable. Sí. Hace 5 años. ¿Qué? ¿Quién te aconsejó que hicieras eso? Su voz se elevaba, quebrándose con incredulidad y furia. Lo hiciste a mis espaldas. ¿A tus espaldas? Papá, no eres mi asesor financiero. Nunca has sido mi asesor financiero. Me dijiste que mi negocio era un capricho. Me dijiste que tuviera cuidado. Así que lo fui. Contraté a un profesional. ¿Un profesional? Se levantó, su rostro enrojeciendo. Tú. Pequeña tonta. Lo has bloqueado todo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Tu madre y yo, hemos estado contando contigo. Contando conmigo para qué, repliqué, mi propia voz elevándose. ¿Para ser vuestro banco secreto, para limpiar el desastre que habéis hecho? Sé de la segunda hipoteca, papá. Sé de los préstamos privados. Sé que estáis con el agua al cuello. Parecía como si lo hubiera abofeteado. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? No tienes derecho a husmear en mis asuntos privados. Y tú no tienes derecho a husmear en los míos. Lo señalé. Revisaste mi correo, ¿verdad? Cuando vivía en casa.
Así es como supiste de mis ingresos. Llevas años planeando esto. No lo negó. Su amenaza mal ejecutada vino a continuación. Desharás esto, Elina. Encontrarás la manera de romper ese fideicomiso. O te juro que lo haré. Le contaré a tu hermano lo que has hecho. Cómo has abandonado a esta familia. Era tan débil, tan patético, que casi me reí. ¿Contarle qué? ¿Que protegí el trabajo de mi vida de ti? ¿Que me negué a ser tu rescate? ¿Crees que yo soy la que queda mal en esa historia? Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Tengo que irme, papá. Tengo una entrega que firmar, una real, de Perú. Abrí la puerta. Veré a mamá, y a Sofía, en la cena de Ben mañana. Todos deberíamos estar allí para celebrarlo, ¿no crees? Lo dejé de pie en su oficina. Su gran plan hecho añicos, su rostro una máscara de rabia apoplética. Era un fraude, y ahora sabía que yo lo sabía. Se había disparado el primer tiro. La explosión que había detonado en la oficina de mi padre envió metralla volando a través de las líneas de comunicación familiares. Apenas había regresado a mi almacén, mis manos aún temblando en el volante, cuando mi teléfono se iluminó. Era mi madre. Lo dejé pasar al buzón de voz. Un mensaje de texto siguió inmediatamente. Elina, tu padre acaba de llamarme. Estoy asqueada. Absolutamente asqueada por tu egoísmo. Llámame en este instante. Silencié mi teléfono y lo tiré en el cajón de mi escritorio. Tenía un negocio que dirigir. Durante las siguientes 3 horas, me concentré en mi trabajo. Revisé el manifiesto de la lana peruana. Aprobé una nueva campaña de marketing y revisé las proyecciones del tercer trimestre. Cada hoja de cálculo que leía, cada número que calculaba, se sentía como otro ladrillo en la fortaleza que había construido. Mi trabajo, el pasatiempo del que se habían burlado, era mi santuario. Cuando finalmente saqué mi teléfono del cajón, era un campo de minas. 3 llamadas perdidas de mamá, 2 llamadas perdidas de papá y una de Sofía. Había un largo y divagante mensaje de voz de mi madre, una obra maestra de manipulación emocional. Viraba salvajemente desde súplicas llorosas, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Está tan estresado. Su corazón, hasta amargas acusaciones, después de todo lo que te dimos. Te dejamos vivir en nuestra casa durante 2 años. Niña desagradecida. Era una actuación, y por primera vez en mi vida, no sentí nada más que lástima. Estaba tan desesperada por mantener la ilusión de la familia perfecta que estaba dispuesta a sacrificarme para hacerlo. Luego escuché el de Sofía. No era una actuación. Era una declaración de guerra. Elina, no sé qué clase de juego enfermo y celoso estás jugando, pero tienes que detenerlo. Papá dijo que has escondido todo tu dinero en alguna cosa legal. Simplemente estás celosa. Estás celosa de que yo sea un éxito. Estás celosa de que mamá y papá estén orgullosos de mí. Solo eres una solterona amargada con un estúpido e inútil pasatiempo, y estás tratando de arruinar mi vida porque no tienes nada. Colgó con un clic. Un estúpido e inútil pasatiempo. Guardé el mensaje de voz. El caso estaba cerrado. La manipulación, el derecho, el robo descarado que habían estado planeando, todo estaba al descubierto. Ya no se escondían detrás de sonrisas y consejos paternales. Esto era lo que realmente eran. Un hombre desesperado, una facilitadora histérica y una niña mimada y viciosa. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el nombre en la pantalla me dolió en el corazón. Ben. Respondí de inmediato. Hola, B. Elina, ¿qué está pasando? Su voz era pequeña, confundida. Estaba en su apartamento cerca de la universidad, probablemente haciendo las maletas para el fin de semana. Mamá acaba de llamarme. Estaba llorando, de verdad. Dijo que tú y papá tuvisteis una pelea enorme y que te estás negando a ayudar a la familia. Dijo que estás acaparando tu dinero y dándole la espalda a Sofía. No lo entiendo. Pensé que tu tienda era solo, ya sabes, un pequeño negocio secundario. Terminé por él, con voz suave. Un pasatiempo. Sí, dijo, avergonzado.
Eso no es verdad. Esta era la parte que dolía. Ben no era malicioso. Solo era daño colateral. Le habían alimentado con la misma narrativa que a mí, solo que él no tenía motivos para dudarlo. Era el otro ignorado, el hijo tranquilo y agradable que sacaba buenas notas y no causaba problemas. Era el público en su gran obra de teatro, y se lo creía todo. Ben, dije, apoyando la cabeza en la ventana de mi oficina. Es complicado, pero no es lo que te están contando. Están en problemas. Graves problemas. Y planeaban usar mi dinero para solucionarlo. Dinero que yo gané. No me lo pidieron, Ben. Lo esperaban. Y cuando les dije que no podían tenerlo, ellos se rompieron. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Siempre son así con Sofía, susurró finalmente, como si ella fuera la única que importa. Lo sé. ¿Estás bien, L? Esa simple pregunta, ¿estás bien?, era algo que mis padres o mi hermana no me habían preguntado en años. Rompió algo dentro de mí. Lo estoy ahora, dije, con la voz entrecortada. Escucha, sobre la cena de mañana. Probablemente va a ser tensa, pero es tu graduación. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. No importa lo que pase, quiero que lo recuerdes. Gracias, L. Eso significa mucho. Te veré mañana, ¿vale? Y ve, ponte un traje bonito. Es una gran noche. Vale, dijo. Nos vemos mañana. Colgué, mi resolución ahora absoluta. Mi trampa ingeniosa ya no se trataba solo de defenderme. Se trataba de mostrarle a Ben, la única persona en mi familia que todavía era accesible, como era el verdadero apoyo. No se trataba de apalancar su futuro o hundirlo en deudas. Se trataba de darle una base, sin condiciones. La pieza final de mi plan encajó. Tenía la escritura. Tenía los mensajes de voz. Tenía los hechos de Julia. Y tenía una familia que caminaba hacia una emboscada que ellos mismos habían creado. Esperaban que una hija acobardada y culpable se presentara en esa cena, lista para negociar. Estaban a punto de conocer a la directora ejecutiva. El restaurante fue elección de mi madre, por supuesto. Era ofensivamente caro, todo madera oscura, camareros silenciosos y candelabros que goteaban cristal. Era un escenario. Era un lugar al que ibas para interpretar el éxito. Mi padre parecía pálido y estresado, tirando de su cuello. Mi madre estaba sobreactuando, su sonrisa frágil y brillante, su voz alta mientras le hablaba efusivamente al camarero sobre mi hijo, el graduado. ¿Y Sofía? Sofía estaba magnífica en su arrogancia. Llevaba un elegante vestido negro que probablemente costaba 2 meses de mi salario del primer año. Me miró con abierto desprecio, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Pensaba que había ganado. Pensaba que la combinación de la ira de mi padre y las lágrimas de mi madre me habría quebrado, que me presentaría lista para rendirme. Ben, bendito sea, se veía guapo con su traje nuevo, pero profundamente incómodo. No dejaba de mirar entre yo y nuestros padres, sintiendo la estática en el aire. Yo permanecí tranquila. Fui agradable. Pedí un agua con gas y elogié el traje de Ben. Esto los desconcertó. Mi madre seguía tratando de captar mi mirada con una expresión de profundo dolor y decepción. Mi padre se negaba a mirarme en absoluto. Bueno, dijo mi madre, levantando su copa de champán. Un brindis por nuestro brillante hijo, Ben. Estamos muy orgullosos de sus logros. Y, por supuesto, por nuestra brillante Sofía, que está a punto de conquistar el mundo. La sonrisa de Ben vaciló. Incluso su brindis fue cooptado. Todos chocamos las copas. Y mi madre continuó, dejando su copa y fijándome con una mirada dura. Por la familia y por recordar lo que es importante, por apoyarnos mutuamente sin importar qué. Porque al final, la familia es lo único que importa. Era una advertencia, una amenaza envuelta en una tarjeta de felicitación. Tienes mucha razón, mamá, dije, mi voz tranquila y clara. La mesa se quedó en silencio.
La familia es lo que importa. Apoyarse mutuamente, celebrar los logros de los demás, todos ellos. Me volví hacia mi hermano. Ben, estoy increíblemente orgullosa de ti. Sé que has estado muy preocupado por lo que viene después, por conseguir un trabajo, por el mercado inmobiliario, por tener que volver a casa. Ben se sonrojó y bajó la mirada. Sí. Es mucho, L. Bueno, dije. Me agaché hacia el maletín que había colocado junto a mi silla. Saqué una elegante cartera de cuero negro. Quería asegurarme de que pudieras concentrarte en tu nuevo trabajo sin preocuparte por todo eso. Así que me encargué de ello. Deslicé la cartera sobre la mesa hacia él. ¿Qué? ¿Qué es esto?, tartamudeó. Feliz graduación, B. Es la escritura de un apartamento a 2 manzanas de tu nueva oficina. Está a tu nombre y está totalmente pagado. El tiempo se detuvo. La mano de Ben, que se extendía hacia la cartera, se congeló. Se quedó mirándola, con la boca ligeramente abierta. Sofía, que había estado bebiendo su champán, balbuceó. ¿Tú? ¿Tú qué? La sonrisa orgullosa y frágil de mi madre se disolvió. No solo se desvaneció. Se derrumbó, su rostro hundiéndose en una máscara de pura e inalterada conmoción. Mi padre se puso blanco como el papel, sus ojos saltaban de la cartera a mi cara. Hizo un cálculo frenético y silencioso, los números girando detrás de sus ojos. Lo entendió. Entendió la cantidad de dinero que acababa de regalar. Dinero que no estaba en el fideicomiso. Dinero que no tenía ni idea de que existía. Entendió en ese único instante la verdadera y vasta escala de la riqueza que había intentado robar. Se inclinó sobre la mesa, su voz un siseo bajo y furioso que solo yo podía oír. No se suponía que hicieras esto. Ese dinero, contábamos con él para los préstamos de Sofía. El titular, la tesis, toda la verdad de mi vida, susurrada por un hombre desesperado y derrotado. No respondí en susurros. Mi voz era nivelada, no alta, pero cortó el murmullo silencioso del restaurante como un cuchillo. Cada persona en esa mesa y en las 2 mesas de al lado escuchó cada palabra. ¿Qué dinero, papá?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿El dinero de mi pequeño negocio secundario? El pasatiempo de los hilos del que todos os reísteis durante 10 años. Dirigí mi mirada a mi madre y a mi hermana, que me miraban horrorizadas. Durante una década, vosotras dos os habéis burlado de mí. Llamasteis a mi empresa una broma. Me llamasteis una solterona amargada con un estúpido pasatiempo. Pensabais que era una fracasada. Me incliné hacia adelante. Bueno, esa broma tuvo ingresos de 8 cifras el año pasado. Ese pasatiempo emplea a 12 personas. Ese pasatiempo acaba de comprarle a Ben un apartamento de $500,000 en efectivo, con dinero que ni siquiera sabíais que tenía. Me volví hacia mi padre. Su rostro era gris. No contabais con mi dinero, papá. Planeabais robarlo. Llevasteis vuestras propias finanzas a la ruina, persiguiendo su sueño, señalé a Sofía, que parecía que iba a vomitar. Rehipotecasteis vuestra casa. Sacasteis préstamos que no podíais pagar. Os estáis ahogando. Y me visteis como vuestro rescate secreto. Los miré a los 3, a este tribunal de celos y codicia. La inversión familiar no era Sofía. Era yo, y acabáis de perderlo todo. Ben, que había estado congelado, finalmente abrió la cartera. Miró la escritura, su nombre, la dirección. Levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas. Miró a mis padres, su expresión endureciéndose a medida que mis palabras calaban. ¿Es eso cierto?, les preguntó, su voz temblando. ¿Vosotros ibais a robarle? Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi padre solo me miró con puro e inalterado odio. Sofía fue la que se rompió. Ella nos lo debe, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Lo tenía todo y simplemente lo escondió. No lo escondí, Sofía, dije, levantándome. Me lo gané. Mientras tú invertías en tu futuro, yo construía el mío. Simplemente nunca te molestaste en mirar.
La humillación pública fue total. Fue silenciosa, completa y devastadora. Ben se levantó, apretando la cartera contra su pecho. Miró a mis padres, luego a mí. Y tomó su decisión. Necesito tomar un poco de aire, dijo Ben, con la voz rota. Miró a nuestros padres, su expresión una que nunca le había visto antes. No era ira, sino una profunda y honda decepción que era mucho peor. Se dio la vuelta y salió del restaurante, sin mirar atrás. Mi madre comenzó a levantarse. Ben, espera, cariño. Puse mi mano en su brazo y ella se estremeció. Déjalo en paz, mamá. Ya has hecho suficiente. Dejé unos cuantos billetes de 100 sobre la mesa, más que suficiente para cubrir el champán y los aperitivos que habían pedido. Este es el último dólar que recibiréis de mí. Mi padre estaba en silencio, un hombre tallado en piedra. Sofía lloraba, no de tristeza, sino de rabia. Has arruinado todo, me siseó. No, Sofía, dije, poniéndome el bolso al hombro. Vosotros mismos hicisteis esto. Solo pensabais que yo sería la que pagaría la cuenta. Salí del restaurante, dejando a los tres sentados entre los escombros de su gran plan. Encontré a Ben en la acera, apoyado en un pilar, mirando la escritura en sus manos. Elina, dijo, con la voz entrecortada. Un apartamento totalmente pagado. Yo. No sé qué decir. No tienes que decir nada, dije, parándome a su lado. Es tuyo. Felicidades, Ben. Te lo has ganado. ¿Ellos? ¿Realmente hicieron eso?, preguntó, mirándome. ¿Todo eso sobre tu dinero, sobre los préstamos de Sofía? ¿Lo hicieron? Respiré hondo. Tengo los mensajes de voz si quieres oírlos. Sacudió la cabeza, una expresión de asco en su rostro. No te creo. Todos esos años. Dios, fui tan estúpido. Simplemente. Me lo creí, que solo estabas, ya sabes, jugando con hilos, terminé. Compartimos una pequeña y triste sonrisa. Voy contigo, dijo, enderezándose. Deslizó la cartera dentro de la chaqueta de su traje. Yo. No voy a volver a entrar ahí. No creo que pueda volver nunca. Volvió a entrar en el vestíbulo del restaurante donde nuestros padres y Sofía ahora estaban de pie, claramente en medio de una furiosa discusión susurrada. Ben pasó junto a ellos directamente al guardarropa, recogió su abrigo y volvió a salir, sosteniendo la puerta para mí. No les dijo ni una palabra. El viaje a mi apartamento fue silencioso. Ben solo miraba por la ventana. Cuando llegamos, finalmente lo soltó todo. Lloró, y yo lo abracé, a mi hermano pequeño, el otro que habían dejado atrás. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Los préstamos estudiantiles de Sofía, los que mis padres habían confirmado y el que ella misma había solicitado, vencieron a los 6 meses de su graduación. Sin mi rescate, entraron en impago. Mi padre, Richard, quedó arruinado. Las compañías de préstamos fueron tras sus activos, y su sanción se convirtió en una suspensión pública cuando sus acreedores comenzaron a investigar. Perdió su licencia de asesor. Mi madre, Margaret, se vio obligada a vender su casa, la casa en la que crecí, con una pérdida masiva solo para cubrir una fracción de la deuda. Se mudaron a un pequeño y sombrío apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad. La vida social de Margaret se evaporó. El prestigio sobre el que había construido su vida se había ido. Sofía, nuestra niña dorada, tuvo un duro despertar. Con una montaña de deudas no kendounevels y un historial crediticio como confirmante que ahora era radiactivo, no pudo conseguir un préstamo para un coche, y mucho menos para un apartamento. Los bufetes de abogados corporativos de alto poder con los que soñaba no la tocarían. Se vio obligada a aceptar un trabajo agotador y mal pagado como defensora pública en otra ciudad solo para hacer los pagos mínimos que la atormentarían por el resto de su vida. La inversión familiar no había producido nada más que ruina. Y yo ayudé a Ben a mudarse a su nuevo apartamento. Usé mi dinero de los hilos para invertir en una pequeña idea de startup de software que tenía y mi red de negocios para conectarlo con las personas adecuadas. Su idea despegó. Era feliz. Era libre.
Meses después, estaba sentada en mi verdadera oficina, la gran y luminosa oficina de la esquina de mi nuevo y más grande almacén. Estaba revisando un diseño para una nueva línea de sedas de Japón. Ben pasó con café solo para saludar. «¿Cómo va, jefa?», bromeó. «Va bien, Ve», sonreí. «Va muy bien». Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocí. «Elina, es tu madre. Tu padre está enfermo. Necesitas ayudarnos». Miré el mensaje durante un largo momento. Luego lo borré, bloqueé el número y volví al trabajo. No sentí ira, ni tristeza. Por primera vez en mi vida, solo sentí paz. Los libros estaban saldados. La deuda estaba pagada, solo que no por mí.